Jesús. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que multiplique la vida, las ofrendas que estamos dando esta noche, Señor, que tú le multipliques la vida, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo eres mi Dios. Gracias, Señor. Te presentamos esta noche el pastor Robinson Rosario. Gracias. Aleluya. Gloria al Señor. Dios nos bendiga, hermano, más en esta noche. Amén. Dios bendiga a la pastora Emily. Dios bendiga al hermano Javier. Gloria al Señor. Dios le bendiga de una manera especial en el nombre de Jesús. Adoramos y bendecimos el nombre del Señor esta noche, amado. Estamos súper contentos porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. La Biblia dice que todo lo que le pidéis al Padre creyendo, lo recibiréis. Amén. Y estamos súper contentos por lo que Dios, aleluya, está haciendo con cada una de nuestras vidas. Bendigo la vida de cada uno de los hermanos. Gloria al Señor. Yo bendigo también a aquellos que están en sus hogares y no pudieron estar con nosotros en el servicio. También bendecimos su vida en el nombre de Jesucristo. Amén. Y le damos gloria y honra al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Bendito y adorado sea el nombre del Señor. Esta noche, amado, quiero compartir con ustedes una palabra. Gloria al Señor. Quiero bendecir también la vida de esos hermanos, aleluya, que están en sus hogares. Gloria al Señor. Y quiero que vaya conmigo al libro, vaya, busque su Biblia. Gloria al Señor, aleluya. Alabanza a su nombre. Vaya, Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, iglesia. Gloria al Señor. Primera de Juan. Aleluya. Gloria al Señor. Primera de Juan. Estamos aquí, iglesia. Alabanza a su nombre. Primera de Juan, capítulo 3. Aleluya. Abra su Biblia junto conmigo. En Primera de Juan. Primera de Juan. Gloria al Señor. Antes de Apocalipsis está Primera de Juan. Alabanza al nombre del Señor. Primera de Juan, capítulo 3. Aleluya. Qué bueno es el Señor, ¿no verdad? Primera de Juan, capítulo 3. Gloria al Señor. Verso 8. Vaya conmigo al verso 8. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y él no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, que todo aquel que hace justicia, oigan, que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Oramos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdeme, abra su boca, iglesia. En el nombre de Cristo, Espíritu Santo, te pedimos que tú hables en esta noche a tu pueblo, que tú ministres a sus corazones y a su vida a través de tu palabra, que tú rompas toda cadena, todo plan del enemigo, y que tú permitas que tu palabra corra como río, corra como agua, Señor, que nada ni nadie pueda detener la manifestación de tu gloria en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido que me use como canal de bendición para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Denle un aplauso, iglesia, al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Puede sentarse de una manera especial. Amén. Alabanza al nombre del Señor. Amado, quiero compartir con ustedes en esta gloriosa noche. Aleluya. Y he estado organizando el sermón de esta noche, mis amados. Y quiero predicar en esta noche con el tema, gloria al Señor, el pecado y sus consecuencias. El pecado y sus consecuencias. Ese es el tema de esta noche, gloria a Jesús. El pecado
y sus consecuencias. Aleluya. Hablar del pecado es hablar de un tema, gloria al Señor, muy, muy delicado, porque en este tiempo, mis amados, al pueblo no le gusta que le hablen del pecado. Gloria a Dios. A la iglesia no le gusta que le hablen de pecado. A los creyentes no le gusta. Hablar de pecado en este tiempo es un desafío. Porque hablar del pecado es hablar de algo que va contrario a lo que está establecido por Dios. Entonces, cuando tú le hablas del pecado a la gente como que no quiere asimilar que el pecado es uno de los problemas más grandes, amado, que puede tener la iglesia y que puede tener el creyente. Leímos ahí en 1 de Juan, capítulo 3, verso 8, que Juan comienza a decir y hablar que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuál es la definición de pecado? ¿Qué concepto tenemos nosotros de pecado? Hay mucha gente que tiene un concepto erróneo concerniente al pecado, hermano Javier. Hay mucha gente, gloria al Señor, que no quieren entender que la Biblia es muy explícita, enseñando cuáles son las vertientes y las verdades acerca del pecado. Pero, ¿cuál es la definición de pecado? La respuesta es que pecado está descrito en la Biblia como la transgresión a la ley de Dios. La Biblia describe el pecado como la transgresión a la ley de Dios. Pastor, ¿y qué transgresión? Transgresión significa irse en contra de lo que está establecido. ¿Usted escuchó bien? Hablar de pecado es hablar de transgresión. Es irse en contra de lo que Dios estableció. También transgresión, también pecado significa rebelión. En el capítulo 3 de 1 de Juan, en el verso 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe la ley. Pues el pecado es infracción a la ley. El mismo Juan, antes de hablar de que peca es del diablo, dice: el que peca infringe la ley. Es una persona que no quiere obedecer. Es una persona que está en contra de lo que está establecido. Entonces, hablar de pecado es hablar de rebelión contra Dios. En Deuteronomio capítulo 9, verso 7, la Biblia revela la rebelión de los hombres en contra de Dios. Pero también en Josué capítulo 1, verso 18, la Biblia enseña que el pecado del hombre era tan funesto y tan fuerte que Dios tuvo que levantarse en contra de lo establecido por el hombre. Y usted dirá: pastor, ¿y de dónde viene el pecado? Ese es otro problema. Hay gente que no saben que el pecado no viene de Dios. Dios no es el creador del pecado. Hay mucha gente que dice: pastor, ¿y Dios hizo al diablo? Dios no hizo al diablo. Gloria a Dios. Dios no hizo al diablo. Y Dios no hizo el pecado. Dios hizo a Luzbel, a un ángel de luz, y en él se halló maldad, y él es el creador del pecado. Gloria al nombre del Señor. Luzbel, Lucifer, el lucero de la mañana, el ángel más hermoso, es uno de los más poderosos ángeles que había en el cielo. Gloria al Señor. Este hombre, conforme al contexto, la Biblia enseña que él deseó semejante a Dios y al Altísimo, y esa fue su caída y esa fue su juicio, según Isaías capítulo 14, verso 12. Ahora bien, este Lucifer, conforme a su manifestación de pecado, su nombre iba cambiando. A él lo llamaron en un momento Satanás. Amén. Como el pecado de la raza humana, gloria al Señor, viene bajo transgresión. Este señor lucero de la mañana tuvo un nombre por ser el creador del pecado, y su nombre era Satanás. Adán y Eva cayeron en la seducción del pecado de este hombre. Y ya ustedes saben, gloria al nombre del Señor, que la primera oferta que le hizo el diablo a Eva fue que seréis como dioses. Fíjese, lo que creó
su fundamento como Satanás fue que él quería ser semejante al Altísimo. Y eso, al ser derrocado, al ser sacado del cielo, enviado a otros lugares, este hombre viene con la misma estructura y se la brinda a Eva. Y le dice a Eva, seréis como Dios si aprueban el fruto. La misma oferta, gloria al Señor, de donde él había caído. Y en Génesis capítulo 3 se revela rebelión contra Dios y contra sus mandamientos. A partir de este momento el pecado a través de todas las generaciones y la raza humana, porque nosotros somos descendientes de Adán, y la Biblia dice en Romanos que así como el pecado entró por un hombre, también entró la muerte. Alabanza al nombre del Señor. Ese pecado a través de Adán es una herencia inclinada. Es una inclinación de pecado sobre la raza humana y sobre todos los seres humanos. Cuando Adán pecó, su naturaleza exterior fue transformada por su pecado de rebelión. Y hay gente, amado, gloria a Dios, que quieren a veces despegarse del pecado y no pueden, porque es una simiente. Y para que esta simiente salga de nosotros, necesitamos a Cristo en nuestra vida. Sea bendito el nombre del Señor. Necesitamos al Señor. Necesitamos tener un encuentro con Él para que la simiente del pecado salga de nuestra vida. Los humanos se volvieron pecadores, no porque ellos hayan pecado, sino porque ellos eran partícipes del pecado. Gloria al nombre de Jesús. Esta es la condición conocida como la herencia del pecado. Así como heredamos características físicas de nuestros padres, así también heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. El rey David se lamenta de esta condición de naturaleza humana en el Salmo 51, verso 5, y dice: en maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre. David sabía que nosotros veníamos, hermano, enfermos desde nuestro nacimiento. Pero necesitábamos cambiar la cosa. Dios necesitaba que el hombre entendiera que las cosas no podían seguir así. Y por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, para que nosotros recibiéramos salud, para que nosotros recibiésemos transformación, para que nosotros recibiésemos vida. Y para que una vez Él en nuestros corazones, nosotros nos apartésemos del pecado. Es importante que yo entienda que pecar es muy fácil. Para pecar no hay que hacer muchas cosas. Para ser un practicante del pecado, eso es muy fácil. Tal vez sea por ese motivo que mucha gente minimizan las consecuencias del pecado. Porque como pecar es tan fácil, hay gente que dice: bueno, esto es muy fácil, no va a haber consecuencias. Y por eso en esta noche quiero predicar con ese tema: las consecuencias del pecado. Dele aplauso al Señor. Solo nos damos cuenta de ellos. Usted sabe cuándo nos damos cuenta después que cometamos el pecado: cuando llegan las consecuencias. Un escritor americano llamado Lewin dice que tenemos una extraña ilusión de que el mero tiempo, el pecado cancela todo lo que se llama bendiciones. Usted sabía que hay gente, amado, que tienen tiempo esperando ser bendecido por Dios y por causa del pecado no pueden ser bendecidos. Alabanza al nombre del Señor. Cuánta gente que tienen las bendiciones estancadas. Cuánta gente, amado, que están cogiendo lucha en el evangelio, y es porque están viviendo en pecado. Alabanza al nombre del Señor. Y a veces queremos culpar al esposo, y a veces queremos culpar a la familia, a veces queremos culpar a la sociedad, a veces queremos culpar el ambiente, la ciudad donde estamos, donde nos movemos, y no nos damos cuenta que Dios no nos puede prosperar mientras nosotros estemos en pecado. No sé si usted ha leído Salmo capítulo 1, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, pero después dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de noche y de día. Dios no puede bendecirte en pecado. Dios no puede derramar su gracia sobre ti en pecado. Dios no puede llevarte a otro nivel tú viviendo en pecado. Dios no puede hacer con tu vida cosas impresionantes tú viviendo en pecado. Gloria a Dios.
Eso sí es triste, amado. Cuánta gente que no han podido avanzar en estos caminos por causa del pecado. Cuánta gente, hermano, que Satanás ha acabado con ellos, ha acabado con su familia, ha acabado con su ministerio, y todo es por causa del pecado. Nosotros no podemos ser amigos del pecado. Nosotros no podemos asociarnos al pecado. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a decirle no al pecado. A su nombre. Gloria. Aleluya. Usted sabe lo que es eso, amado. En Génesis capítulo 13 relata la historia de cómo Adán y Eva fueron expulsados del jardín, hermano Javier. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios no puede estar junto con una gente que está haciendo lo incorrecto. El pastor, pero entonces somos ángeles, somos querubines, no cometemos errores. Sí, nosotros cometemos errores, nosotros cometemos pecados, pero el problema es cuando yo soy residente del pecado, cuando yo vivo haciendo lo mismo todos los días, cuando yo no me separo del pecado, cuando yo no pongo un stop a aquello que es incorrecto. Hermano, hay gente que están amarrados a cosas incorrectas. Cuánta gente que están amarrados a cosas, hermano, que se les hace difícil, y ellos claman, interceden, y hay cristianos que me han llamado y me han dicho: pastor, pero yo no sé cómo voy a ser libre. Y yo le he dicho: confiesa tus pecados, acércate a la presencia de Dios, ve con transparencia, dile al Señor claro cuál es el problema que tú tienes, dile al Señor claro qué es lo que tú necesitas, háblale claro de qué área de tu vida necesita el Espíritu Santo entrar y hacer un trabajo. A su nombre sea la gloria en esta noche. El problema es que a veces no queremos ser confrontados por el Espíritu de Dios, iglesia. El problema es que a veces no queremos ser transparentes, porque ser transparente con Dios es un asunto de sincerarse. Y hay mucha gente que no le gustan a sincerarse con Dios. Gloria al nombre de Jesús. Bendigo la vida de esos hermanos de Curazao que están viendo esta transmisión en vivo. Gloria al nombre del Señor. Amado, fuiste privado de gozar de privilegios. De esa misma historia nosotros podemos aprender que el pecado trae efecto. Adán y Eva pensaban que Dios no iba a hacer nada por lo que ellos hicieron, pero fíjese para que usted vea que el pecado no trae consecuencias. Que la Biblia dice, hermana, gloria al Señor, Norma, que inmediatamente ellos pecaron, se escondieron cuando Dios los fue a visitar. Y la Biblia dice que cuando se escondieron, que Dios comienza a llamarlo, Adán le responde y le dice: yo me escondí porque tuve miedo. Porque el pecado trae consecuencias. Y yo quiero hablar, amado, de 4 consecuencias funestas que trae el pecado. Número 1, gloria al nombre del Señor. Lo primero que hace el pecado es que el pecado te aleja de Dios. Número 1, el pecado te aleja de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de Dios. Esto demuestra que después de pecar, quien se aleja de Dios es el hombre, no Dios del hombre. ¿Usted escuchó eso? Cuando nosotros pecamos, quien se aleja es el hombre, no Dios. Dios siempre ha sido fiel. Dios nunca se va a alejar de ti. Dios nunca se va a alejar de tu casa. Si todos los días tú te acercas a Él, la Biblia dice: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios siempre está dispuesto a escuchar nuestros clamores. Dios siempre está dispuesto a escuchar nuestra necesidad. Gloria a Dios en esta hora. En Romanos 3:23 dice: todos hemos pecado y todos estamos constituidos enemigos de Dios. Hay otra traducción que dice: y todos estamos lejos de Dios, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23. Y están destituidos de la gracia. Dios no puede habitar donde hay pecado. Gloria al Señor. Por eso es, escucha bien esto, Santiago 4:4. Gloria a Dios. Además, cuando uno está en falta y ama lo malo, el mundo se envuelve. Uno se envuelve en el mundo y el mundo se envuelve en uno. Usted sabe que dice Santiago 4:4, almas adúlteras, no haga amistad con el mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y hay mucha gente que son enemigos de Dios ya. Porque el pecado se ha involucrado tanto y tanto y tanto y tanto, que el mundo está asociado con ellos y ellos se han hecho enemigos de Dios.
Lo segundo que hace el pecado, escuche bien, lo primero te aleja. ¿Cuánta gente aleja de Dios? No hay una cosa más terrible, hermano, que estar lejos de Dios. El que está lejos de Dios, mire, eso es increíble. Las cosas no le marchan bien. Gloria a Dios. Hay crisis, hay necesidad, hay dificultad, hay precariedad, hay cosas que se ponen feas. Porque ese es el único resultado cuando nosotros vivimos esclavizados en el pecado. Las cosas no marchan bien. Las cosas se dañan. Gloria al nombre del Señor. Lo segundo que hace el pecado es que te destruye. Primero te aleja de Dios. Lo segundo te destruye, te destruye. El pecado afecta a la persona mucho más de lo que pueden creer. El pecado trajo miedo, trajo vergüenza, sufrimiento en aquellos días que habían experimentado Adán y Eva como nunca. Usualmente cuando se comete el pecado procuramos esconderlo y mantenerlo en reserva. Ese es otro problema. Hay mucha gente que cometen tantos pecados que ya a ellos se les hace difícil hasta confesarlo, hasta decirlo. Le expliqué los otros días que un joven me llamó de Santo Domingo y me dijo: pastor, yo cometí un pecado, se lo digo a mi pastor, se lo digo a la iglesia, ¿qué hago? Gloria a Dios. Le digo para que me pongan en disciplina. Lo primero que yo le dije a él es: mira, tú no tienes que ir ni donde el pastor ni tienes que ir a la iglesia. Tú lo que tienes que ser claro con Dios. Tú vas donde Dios y le dices a Dios qué tú hiciste. Entonces, después que tú confiesas tus pecados, que pides perdón y te humillas, tú vas donde el pastor y le dices: pastor, yo no puedo tomar oportunidad. No me den privilegios, porque yo no me siento apto ni me siento bien. Porque cuando tú eres sincero contigo mismo, tú sabes cuando tú estás bien y cuando tú estás mal. Y esa es una de las cosas que le hace falta a esta generación: sinceridad. Tenemos una generación hipócrita, una generación falsa. Alabanza al nombre del Señor. Esos mensajes no le gustan a la gente de Springfield. Gloria a Dios. Usualmente cuando se comete el pecado lo que provoca que lo reservemos. Sin embargo, se ha comprobado que el guardar secretos es dañino para la salud y para la paz mental. ¿Cuánta gente, amado, que hoy día tienen problemas serios en el cerebro y es por estar guardando secretos? ¿Cuánta gente con trastornos mentales? ¿Cuánta gente que andan en la calle es loco? Lo que pasa es que usted no sabe qué fue lo que él hizo, qué fue lo que ella hizo, que lo tiene escondido, que no quiere que nadie lo sepa, y esto le trae un problema. ¿Cuántas arterias de la cabeza? ¿Cuánto derrame cerebral? Alabanza al nombre del Señor. Usted sabe la gente, hermano, que tienen derrame cerebral. Usted sabe la gente que han pasado muchísimas cosas y es por estar escondiendo el pecado. Los pecados generan sentimientos negativos y destructivos para la persona, los cuales pueden llegar a ser difíciles de reparar. ¿Usted sabía eso? Que hay pecados que son difíciles de reparar. Todos tienen perdón. El único que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Pero es peligroso porque el pecado te destruye. Aléjate del pecado. Córrele al pecado. No te asocies al pecado. Lo tercero que hace el pecado, amado, es que te separa de Dios. Y al separarte de Dios, ¿tú sabes qué hace, amado Norma? Te limita de todo. Juan 15:5, Jesús dijo: yo soy la vid. ¿Cómo fue que dijo Jesús, Javier? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, lleva muchos frutos. ¿Por qué? Porque sin mí nada podéis hacer. Cuando nosotros vivimos en pecado, tenemos una vida limitada. No podemos hacer nada porque estamos desconectados de la vid. Gloria al nombre del Señor. Nosotros somos los pámpanos y Él es la vid. Y dice Él que si nos desconectamos de Él, nada podéis hacer. ¿Cuánta gente limitada? ¿Cuánta gente con proyectos? ¿Cuánta gente con deseo de crecer, con deseo de predicar, con deseo de ministrar, con deseo de tener un ministerio? ¿Cuánta gente con deseo de levantar una estructura, de hacer algo para Dios? Y no pueden, porque están esclavizados al pecado. Y lo cuarto y último para terminar el sermón de esta noche, iglesia, es lo que dice el número 4. Número 1, te aleja de Dios. Número 2, te destruye. Número 3, te limita. Todo trae limitaciones, no hay avance. Gloria a Dios.
limita tu casa, limita tu ministerio, te limita, no puede avanzar, no puede crecer. Gloria a Dios, no hay una cosa más difícil, gloria a Dios, que vivir en pecado. Y lo cuarto que hace es que vive una vida de ruina y desesperación. Salmo 51, 3, 9. Oiga lo que dice el Salmo 51, 3, 9. Fíjese lo que pasa con David. Oiga lo que dice David, hermano Javier. Porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están delante de ti. Contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justo tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido concebido y formado, y en pecado mi madre me concebió. Aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me ha hecho comprender sabiduría. Oiga cómo le dice este salmista, verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Oiga lo que él dice, la cosa no está bien. Yo necesito estar gozoso, tráeme gozo. El que vive en pecado siempre vive aburrido, siempre vive amargado, tiene la cara que parece un toro. Y tú lo ves que todo le molesta, y tú lo ves que anda enojado. Anda guapo, no anda combinado con nada, todo le molesta, todo le fastiga. Y dice David, hazme oír gozo y alegría. Y dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Él dice, lo único que hace el pecado, amado, es que abate los huesos. Y oye lo que dice él, esconde tu rostro de mis pecados. David le dice, la cosa no está bien en mi casa. La cosa no está bien en mi ministerio. La cosa no está bien en mi vida cristiana. Y yo necesito que tú escondas tu rostro de mí. Mire, hermano, le voy a decir algo. No hay una cosa más difícil que nosotros vivir en pecado. Separémonos del pecado. Alejémonos del pecado. Luchemos para que el pecado se vaya de nuestra vida. Un cristiano en pecado es una cosa fea. Un cristiano en pecado es algo horrible, algo funesto, hermano. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que estar limpios. Tenemos que confesar nuestros pecados y delante de la presencia de Dios. Para eso vino Jesucristo, amado. Para que nosotros nos separemos del pecado. Para que no estemos asociados a la fornicación, al adulterio, a la lascivia, a la mentira, a la envidia, al egoísmo, a los celos. Cuántas cosas, hermano, manifiestas son las obras de la carne. Hay gente que vive en la carne, pura carne. Y un cristiano en pura carne no puede hacer nada. No puede avanzar, no puede crecer, no puede desarrollarse. Aléjate del pecado, sométete a Dios, vive para Dios, para que tú veas cómo prospera. Para que tú veas cómo las cosas cambian en tu casa. Para que tú veas cómo las cosas cambian en tus hijos. Para